Nuevamente nos reunimos como iglesia, nos reunimos alrededor de su palabra para encontrar respuestas de Dios a nuestra vida y a nuestra necesidad. La palabra de Dios a través de los siglos ha sido el elemento fundamental para declarar nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor. La palabra de Dios es esa lámpara que nos ilumina, que nos renueva la mente, el pensamiento, y que es importante que nosotros podamos conocerla. Hoy quisiera compartir con ustedes en uno de los pasajes más famosos, considero después del Salmo 23, las palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 33 y el versículo 3. Creo que la mayoría de nosotros lo tendrá marcado en las Escrituras, señalado de alguna manera, lo tendremos como una promesa en algún libro, en alguna pared. Es un texto que realmente nos ha inspirado a través de los años y en esta hora quisiera que nosotros pudiéramos ver un poquito más a fondo este pasaje y hallar qué es lo que el Espíritu de Dios nos puede enseñar a través de este versículo. Recordamos que Dios le habló al profeta Jeremías y le dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que podemos abrir nuestro corazón en esta hora al Espíritu de Dios, a su palabra, para encontrar el consejo de Dios a nuestra vida. Lo primero que quisiera recordar de este versículo es que a través de los años yo lo he visto como una promesa, lo he visto en las paredes, incluso he sabido de personas que lo han nombrado el 911 de parte de Dios. Esto quiere decir que se usa como el versículo de emergencia. Si alguien tiene un problema, le dicen marca el 33.3. Y la gente dice, ¿pero qué es eso? Sí, es Jeremías 33.3 y ahí dice que clames al Señor. Entonces la mayoría de las personas, considero de buena fe, lo hacen. Yo quisiera que ahondáramos un poquito para ver el contexto de este versículo, especialmente porque la gente no sabe o no se ha detenido a leer que Jeremías estaba en la cárcel en ese momento cuando Dios le habla. Además dice en los primeros 2 versículos que el Señor le habló por segunda vez estando él en la cárcel. Ahora, imagínense eso, el profeta está en la cárcel y lo que se está tratando no tiene nada que ver con su libertad. Otra cosa es que él está detenido ilegalmente, detenido porque él ha dicho el consejo de Dios, la profecía del Señor para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá en este caso, donde le dice: Dios va a traer un castigo y un juicio sobre ustedes porque no se han arrepentido. Así que le mandaron a poner en la cárcel para silenciar su voz. No es la primera vez en la historia que las autoridades abusan de su condición de autoridad para silenciar la voz de aquellos que les son críticos o que opinan de una manera diferente. En este caso, Jeremías está dando una palabra que viene de Dios para el rey y para todo el pueblo. Dice: ríndanse, sométanse a Nabucodonosor y serán salvos. Si le resisten, él va a destruir esta ciudad y sus vidas también. El pueblo estaba muy endurecido como para escuchar la voz del profeta Jeremías. Y nos llama la atención el hecho de que hallamos en el capítulo 25, yo recomendaría leerlo del 1 al 14, para entender un poquito las circunstancias de Jeremías, pero especialmente el versículo 3 y 4. Yo lo tengo para leerlo en este momento, donde dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Lo que nos dice entonces el versículo es que Jeremías lleva 23 años hablando la palabra de Dios y el pueblo ha rechazado el consejo de Jeremías,
Ha rechazado a todos los profetas que vinieron antes y a los que llegaron después. El verso 4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Israel dedicó buen tiempo y con fidelidad para adorar otros dioses. Fueron fieles para adorar a otros dioses, y cuando Dios llamaba su atención, cerraban los oídos, cerraban el corazón y rechazaban a los profetas. Jeremías en este momento ha sido rechazado por 5 reyes. Los últimos 5 reyes de Judá rechazaron el consejo de Dios en la boca de Jeremías. Los falsos profetas, sus amigos, el pueblo de Israel, algunos dicen que hasta su propia familia le cerró las puertas a Jeremías porque el mensaje que daba incomodaba, molestaba, disgustaba a las personas, porque no era lo que ellos querían oír de un profeta. Normalmente la gente gusta escuchar lo que le agrada, y si de alguna forma escuchan algo diferente, se molestan. Pues ya sabemos nosotros cómo reaccionan las personas, evaden escuchar esa palabra, buscan las maneras de justificarse para marcharse, cerrando su corazón a lo que Dios les quiere decir. En este caso, Jeremías ya lleva entonces 23 años, su ministerio fue de unos más de 40 años, pero en este punto de la historia, él tiene 23 años hablando a Israel una y otra vez. Israel ha cerrado su corazón para no escucharle. Dice que al estar en la cárcel y Dios dándole una palabra, yo pienso que le pudiéramos decir nosotros a Dios, especialmente porque estar en la cárcel era algo injusto. Entonces yo les invito que podamos hacer un pequeño análisis examinando el contexto de esta parte de las Escrituras, porque creo que nosotros hemos usado con mucha fe, con muchas ganas, este versículo 3 del capítulo 33. Yo solamente quisiera contribuir a que nosotros podamos entender este pasaje y sacar el mayor provecho posible, que es lo que Dios nos puede decir a nosotros a través de esta escritura. Entonces, quiero señalar que en el capítulo 29, versículo 10, Dios le dice a Israel, ante el rechazo, la desobediencia, la necedad de la idolatría, Dios dice: entonces ustedes serán llevados 70 años cautivos a Babilonia. Esta es una profecía tremenda. Todo el pueblo de Israel fue evacuado, literalmente fueron llevados hasta Babilonia para sufrir allá por 70 años, lejos de la tierra prometida y del santuario donde Dios hacía morar su presencia, su nombre. Yo considero que debemos leer 2 versículos para ver cómo Dios trae el juicio, y otros 2 versículos más que están en el capítulo 32. Capítulo 32, versículos 28 y 29, y luego el versículo 34 y 35 de este mismo capítulo. Lo que vemos ahora del 28 al 29 es cómo Dios va a traer juicio. Lo está declarando de una manera, no hay vuelta de hoja, no se puede volver atrás. La situación del pueblo orilló a Dios a actuar de esta manera. No hubo nunca un arrepentimiento, un cambio, un volverse a Dios, de tal manera que dijo Dios: este es su destino y ustedes lo han sellado. Dice el verso 28, capítulo 32. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Pero pongan atención a lo que sigue diciendo el texto. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. El ejército de Nabucodonosor destruyó la ciudad, quemó las casas, aquellas casas donde habían en los techos
celebraban ceremonias, cultos a los diferentes dioses de aquella época. Israel se alejó tanto de Dios que empezó a adorar toda clase de dioses. Lo curioso es que ellos todavía asistían al templo y ellos leían las escrituras, sin embargo su corazón estaba muy lejos de Dios. Es más, en los primeros capítulos también de Jeremías, el pueblo rechazó a Dios y ellos decían, lo que tú dices no puede ser porque este es el templo de Dios. Dios no va a destruir este templo. Pero Jeremías dijo, miren, su maldad ha sido tanta que Dios lo va a destruir, lo va a entregar en manos de extranjeros. En el verso 34 y 35, siempre del capítulo 32, dice que pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. No solamente tenían ídolos en sus hogares, ídolos escondidos, habían puesto ídolos en los montes, también fueron capaces de llevar los ídolos y esconderlos en el templo del Señor. Así que Dios dijo, esto no lo voy a permitir y ustedes van a ser castigados severamente. El verso 35 dice, esta es la razón por la cual Dios aplicó el juicio y edificaron lugares altos a Baal en los montes, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para pecar. Cuando Israel se alejó de Dios, fue capaz de entregar sus hijos recién nacidos a los ídolos. Este era el tipo de ceremonias que ellos en lo oculto hacían pensando que Dios no los iba a ver. Sacrificaron a sus propios hijos. Eso no tenemos nosotros en nuestra cultura una idea tan descabellada, tan macabra como sacrificar a los demonios, a los propios hijos. Israel, alejándose de Dios, lo hizo una y otra vez, muchas veces. Así que contaminaron la casa del Señor, ofrecieron sus hijos a estos dioses, nunca se volvieron al Señor, rechazaron el mensaje de los profetas y entonces llegó un punto en que ya no había opción, solo les esperaba el juicio y el castigo del Señor. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, Dios le dice a Jeremías que clame, porque así es como empieza el versículo. La segunda vez que Dios le habla, le dice a Jeremías, clama a mí, y yo te responderé y yo te enseñaré. En este versículo 3 hay tres ideas principales. La primera es que se debe clamar. La segunda es esperar una respuesta de Dios que va a responder. Él asegura que va a responder. Y tercero, vendrá con una enseñanza, algo que pueda cambiar nuestras vidas y ayudarnos a salir de nuestros problemas. La palabra clamar tiene esa idea de pedir con desesperación. Clamar es diferente de orar, de hacer una oración o de hacer una petición. Tiene un grado más intenso, más profundo y es algo que sale del corazón, sale de lo más profundo del ser humano para clamar y pedir a Dios, especialmente en un peligro, en un accidente, en un niño que se caiga a una alberca, una persona que esté en peligro de muerte. Clamar es el grito desesperado pidiendo a Dios socorro, auxilio y que nos ayude. Clama a mí es porque Dios ha dado una palabra. A través de este capítulo, Dios y unos capítulos antes de llegar al 33:3, Dios le ha dicho que Él va a restaurar a Israel, que ciertamente los va a llevar a un castigo, pero va a traer restauración después de los 70 años. Así que Dios le dice a él, clama. Y yo creo, viendo estos pasajes, que Dios le pide a él que clame precisamente sobre el cumplimiento de esa restauración, que clame a Dios por el cumplimiento de las buenas promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Y esas promesas, cuando ya las leemos detenidamente en el capítulo 33,
nos damos cuenta que tiene algo que se llama en la Biblia un doble cumplimiento. Quiere decir que habrá una restauración para el pueblo de Israel cuando regresen después de los 70 años de estar en Babilonia. Y habrá una restauración total, plena, suprema, cuando venga el Mesías, porque hay en este pasaje una mención a la venida de nuestro Señor ya como el Mesías de Israel. La segunda cosa de este texto es ese hecho que Dios dice, te responderé. Jeremías clama delante de Dios, pero con la garantía que Dios le dice, te voy a responder. Cada oración que nosotros hacemos debemos tener esta confianza, esta seguridad. Dios quiere responder nuestras oraciones, especialmente cuando son el fruto de un corazón que se vuelve a Dios. Una oración sincera, una oración de la persona que se aparta del mal, que busca el rostro de Dios, que clama, será escuchada. Es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. Yo te responderé. Y esta es la palabra que corre a través de las Escrituras. Es como un río que siempre que la persona que busque a Dios, clame a Él, se vuelva con todo el corazón a Dios, Dios le va a restaurar. Dios le va a contestar, le va a responder y le va a restaurar. Esto lo hace Dios siempre. Difiere a veces el tiempo y la manera en que lo hace. Porque normalmente nosotros pensamos que al orar Dios debe responder nuestras oraciones de una manera que nosotros consideramos que así debe ser. Pero se nos olvida que Dios en su infinita sabiduría tiene planes, tiene propósitos, que Él los cumplirá en su momento. Por lo pronto debemos estar firmes, confiados y seguros que dice el Señor, yo te responderé. Así que nuestra posición debe ser clamar, rogar, pedir una y otra vez, confiar y esperar. Siempre habrá una manifestación poderosa y gloriosa de Dios para responder al clamor de sus hijos. La tercera cosa que se nota en el versículo es la promesa que hace Dios, te enseñaré. Y podemos decir nosotros cuánto necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, que Dios, que está dispuesto a tomar ese tiempo como un padre para hablar con los hijos, nos enseñe a nosotros. Porque como seres humanos tenemos en nuestro corazón, quizás a veces tenemos mucha confianza en nosotros mismos, confianza en nuestras capacidades y tenemos confianza en nuestro criterio. Por eso la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso Dios nos llama una y otra vez, porque nos dice, te enseñaré. Hay muchas promesas en la Biblia donde dice, te enseñaré el camino que debes andar. Te enseñaré mis caminos, te enseñaré por dónde debes andar. Así que Dios, como un buen padre, siempre ha buscado ese momento que nosotros le permitamos a Él que nos enseñe. Ese momento donde nosotros debemos ser humildes, dispuestos a que Él nos enseñe, que Él nos muestre sus caminos, porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Su voluntad es perfecta, la nuestra no. Pocas veces nosotros estamos dispuestos a cederle el 100% a Dios. A veces lo único que buscamos es que Dios nos resuelva un problema. La gente clama desesperadamente, a veces como que tuviera una gran fe, como que hubieran caminado con el Señor juntos por años y ahora están reclamando el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero son personas que en el fondo solo buscan el milagro de Dios. Solo buscan que Dios les resuelva una crisis para luego seguir su propio camino, seguir haciendo su voluntad. Casi es como que le dijeran a Dios, Señor, resuélveme esto, pero no te metas más en mi vida. Solo quiero que me ayudes, que me saques de este problema y después yo me las arreglo solito. La vida cristiana, la vida de fe, es una vida de dependencia. Dependemos completamente del Señor y por eso la oración es una vía donde nos acercamos a Dios porque lo reconocemos que lo necesitamos.
También nosotros deberíamos confiar en Dios, buscarle en oración, porque Él es sabio, más sabio que todos nosotros juntos. Por eso es que Él tiene lo mejor preparado para nosotros cuando se lo pedimos. Y yo quisiera ahora que lleguemos a este punto donde podemos examinar este versículo, pero a la luz del Nuevo Testamento. Porque todo lo que es del Antiguo Testamento nosotros lo debemos filtrar, se podría decir, o hacer pasar a través del entendimiento del Nuevo Testamento. Porque las promesas de Dios son eternas, pero tienen un cumplimiento exacto, fiel, a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si a ustedes les ha bendecido grandemente, si alguno de ustedes ha marcado su Biblia y dice a mí, Dios me habló con este pasaje y Dios me respondió y Dios hizo maravillas cuando Él me dio esta palabra a mí como algo muy especial, yo no lo dudo y no lo cuestiono, solamente quisiera invitarte que nosotros podamos ir al Nuevo Testamento y encontrarle la profundidad y el sentido que las palabras del Señor tienen para nosotros cuando las vemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Dios hace ahora lo hace en base a la muerte y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos nuevamente en el Nuevo Testamento tiene un fiel cumplimiento solamente por el sacrificio de Jesús. Es muy importante entender esto. Dios se revela a nosotros, nos bendice en los términos de un nuevo pacto que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debo hacer una observación importante en este momento porque a muchas personas no les interesa esto. Hablar del pacto, hablar del sacrificio, no les llama la atención. Quieren los beneficios, quieren las bendiciones, pero no se disponen para entender las condiciones del nuevo pacto. Cuando se firma un contrato nos da ciertos beneficios, pero también adquirimos ciertas responsabilidades. En el Nuevo Testamento, al entrar al Nuevo Testamento, al entrar en el nuevo pacto, nosotros adquirimos ciertamente beneficios, pero también hay responsabilidades para los cristianos. Y solamente quisiera que nos fijáramos un momento cómo el impacto de este versículo puede ser mayor en nuestras vidas cuando lo vemos en la luz del Nuevo Testamento. Especialmente porque Dios no ha dicho que no clamemos. Dios nos seguirá diciendo que clamemos y que esperemos, porque Él también nos va a responder y Él también en el transcurso de su manifestación nos va a enseñar. Y considero que seríamos sumamente dichosos al permitirle a Dios que Él nos pueda enseñar. Así que voy a nombrarte algunas cosas en el Nuevo Testamento que refuerzan la promesa de Jeremías 33:3. Número 1, tenemos un acceso directo al trono de la gracia. Dios le dice a Jeremías, clama, y él indudablemente clamó y fue escuchado. Pero ¿cómo es que Dios nos escucha a nosotros? ¿Cómo es que Dios puede estar atento a nuestra oración? ¿Cómo podemos nosotros tener garantía de que al orar nosotros, Dios nos va a escuchar, nos va a responder y nos va a enseñar? Porque ese es el principio de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y yo te enseñaré. Son 3 puntos importantes. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que nos acercamos nosotros a Dios? No nos acercamos por la recomendación de alguien, no nos acercamos porque alguien esté intercediendo por nosotros. Solamente lo hacemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos dice Hebreos 4:16 es que nos acerquemos confiadamente, que nos podemos acercar a Dios con la plena seguridad de que Él nos va a escuchar, nos va a recibir, nos va a atender y alcanzaremos 2
cosas que nosotros jamás podríamos alcanzar por nuestro propio esfuerzo o por nuestras buenas obras. Alcanzaremos misericordia, hallaremos la gracia de Dios que fluye siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. La ley vino por Moisés, dice el Evangelio de Juan, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que del trono de la gracia nos fluye a nosotros, como hijos de Dios, en el nombre de Jesús, nos fluye a nosotros misericordia y gracia, y nos especifica que es para el oportuno socorro. Esa misericordia y esa gracia vendrán a nuestra vida justo en el momento que nosotros la necesitamos. En nuestro mayor grado de necesidad, de angustia que clamemos, la mano de Dios se va a mover poderosamente para extendernos misericordia y gracia. Entonces tú debes saber que de Jeremías 33:3 hay un aval mayor que es el camino que el Señor nos abrió a nosotros por el sacrificio de su cuerpo para poder acercarnos a Dios, ser recibidos, ser perdonados, todo por la gracia, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos acercarnos al trono de la gracia, hallaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. El camino está abierto para cualquiera que busque realmente de todo corazón clamar a Dios. La segunda cosa que nosotros podemos ver como en el Nuevo Testamento, estamos apoyados, respaldados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ilumina nuestra mente y nuestro corazón para conocer las promesas que Dios nos ha hecho. Cuando las personas no conocen la Escritura y hacen una oración, balbucean, no saben qué pedir o piden de unas formas extrañas por una razón, porque no conocen las Escrituras. Si tú conoces las promesas, si tú sabes lo que Dios ha dicho y si tú sabes lo que Dios ha hecho, cuando te diriges a Él, tú le recuerdas a Dios: Señor, tú has hecho esto, tú abriste el mar. Tú, Señor, hiciste maravillas, tú hiciste esto con tales personas, tú hiciste estos milagros, claro que lo puedes hacer conmigo. Eso refresca nuestra fe, la fortalece, nos afirma, sabiendo que el Señor no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El Señor se mantiene fiel a sí mismo para cumplir todas sus promesas. Y hay algo que te quiero señalar, que está en el Salmo 119 y el versículo 130, donde dice: la exposición de tus palabras alumbra. Exponer las palabras de Dios alumbra nuestro corazón y nuestra mente. Y dice también: hace entender a los simples. Dios se ha revelado a través de su palabra. Su palabra revela, expresa, manifiesta su voluntad, sus deseos, sus anhelos. Todo lo que Dios quiere con nosotros ya está encuadrado en su palabra. Es el tesoro que nosotros debemos valorar cada día, apreciar, amar, leer, estudiar, meditar. En eso se debería ir nuestro tiempo, dándole a Dios el primer lugar en nuestro corazón, alimentándonos de su palabra como el alimento que fortalece nuestro corazón. Y hay otro versículo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios que Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Cuando se comunica el Evangelio, cuando se habla la palabra de Dios, ilumina nuestros corazones. La luz de Dios, la luz de su palabra viene a nuestro corazón y salimos de las tinieblas, salimos de la oscuridad, salimos de la ignorancia para conocer que sus promesas son sí, son verdaderas, son permanentes, son firmes, son fieles para todos los que le buscan. Así que nosotros tenemos, acercándonos a Dios, el entendimiento, la luz, el conocimiento de su palabra. Es la lámpara que ilumina cada uno de nuestros pasos de fe.
Cuando avanzamos por la fe, damos pasos poco a poco, pero avanzamos agradando al Señor, caminando aferrados a lo que Él ha dicho y avanzamos en la luz que Él nos está dando a través de su palabra. Lo tercero que voy a mencionar cuando nos relacionamos con Dios en el nuevo pacto es que hay una persona que nos ayuda a nosotros de una manera inimaginable. Es indescriptible la forma en que el Espíritu Santo nos viene a ayudar en nuestra debilidad. Ciertamente el Espíritu ha venido a morar en nosotros, a sellar nuestra vida y a animarnos, a esforzarnos. Él es el que nos da aliento, ánimo y fuerza para caminar en la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 8, en versículos 26 y 27, donde dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos a veces cómo pedir. Pedimos de lo profundo de nuestro corazón, pero cuando somos sensibles al Espíritu, Él nos va a guiar. Él va a poner ese sentir para que nosotros clamemos a Dios y lo hagamos de una manera acorde a su voluntad. Él dice también en este pasaje que no sabemos qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está en nosotros clamando, gimiendo por la voluntad de Dios, por el plan de Dios, por los propósitos de Dios, que podamos entrar en eso. El Espíritu de Dios usa a través de nuestro espíritu un clamor para que nosotros seamos afirmados, edificados, fundados en los propósitos eternos de Dios y no seamos conmovidos por el mundo, no seamos arrastrados por este mundo ni por las enseñanzas de este mundo. El verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay algo extraordinario. El Espíritu Santo a través de nosotros intercede por nosotros, pero en otro momento intercede por otros. Puede haber en nuestro corazón un sentir, un gemir, un clamar, no tanto por nosotros, sino por la necesidad de otras personas, y nosotros debemos aprender a ser sensibles al Espíritu Santo. Tener una manera de acercarnos a Él con sencillez, con disposición, para que nuestro corazón fluya con el de Él y podamos unir nuestro corazón y participar en la obra del Señor cuando Él quiere que nosotros oremos, como dicen las Escrituras, oremos que Dios envíe obreros, oremos por la paz de Jerusalén, oremos que la palabra de Dios corra, oremos por la ciudad donde vivimos, oremos por la obra que Dios está haciendo en todo el mundo, oremos por las comunidades donde el Evangelio no ha llegado. Dios nos llama a nosotros a participar en su obra y lo hace a través de la oración, a través de la disposición que tengamos nosotros para levantar un clamor a Dios para que su voluntad se haga. Te recuerdo el Padre Nuestro. Debemos pedir que su nombre sea santificado, que venga su reino, su autoridad y que se haga entonces su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Algo más que debo señalar en este momento. Número 4 es que nosotros, como hijos de Dios, somos las únicas personas que tenemos el privilegio de usar el nombre de Jesús. Pareciera un poco, un poco vanidoso decir estas palabras, pero realmente el honor y el privilegio es para los hijos. Cuando Jesús nos dijo: todo lo que ustedes pídanlo en mi nombre. Lo que ustedes van a pedir, pídanlo en mi nombre. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos con todo el corazón en medio de nuestra necesidad. Clamamos, pero lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo en ese nombre somos aceptados. En ese nombre somos recibidos en el salón celestial. El camino se abre cuando nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 5, a la luz del nuevo pacto, en las condiciones del nuevo pacto, hay algo más que nos debería sorprender y motivar a la oración y al clamor delante de Él día y noche, especialmente en este momento, que no solamente en esta ciudad, no solamente entre nuestros conocidos, sino en todo el mundo, hay una ola de muerte, de tristeza y de dolor. Y es la hora en que tú y yo podemos unir nuestros corazones, afinar nuestros sentimientos, disponer nuestro corazón, unirnos para rogar que la voluntad de Dios se haga. Recuerden las palabras que dijo Jesús: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí con ustedes. Y quiero señalar en este punto algo que considero sumamente importante, donde el libro de Hebreos nos dice que Jesús, para poder estar en lugar nuestro, Él llegó a ser el sumo sacerdote. Él es la ofrenda perfecta por el pecado. Él es el cordero puro, limpio, perfecto, que muere por nosotros. Derrama su sangre por nosotros. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos perdona de todo pecado. Y esa sangre nos hace aceptos y agradables delante del Señor. Por eso es que nos acercamos al trono, porque Jesús nos hizo aceptos y agradables al Padre. Y Él ahora, como sumo sacerdote, tiene una función. Pocas personas lo saben o tal vez no les llama la atención. A veces pensamos que nosotros con nuestra fuerza somos los que estamos luchando para que se hagan las cosas, y se nos olvida que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y que ahora te quiero enseñar aquí en las Escrituras que es Jesús el que está a la diestra del Padre y que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso. O sea, Jesús no solamente se fue al cielo, nos abandonó, nos dejó. No, dice la Escritura que Él ahora intercede por nosotros. Y quisiera pedirte que leyéramos el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 34. Pablo está llevando este razonamiento y dice: si Cristo murió por nosotros, ¿quién es el que nos puede condenar? O sea, Satanás siempre va a intentar condenar a un hijo de Dios. Satanás es un acusador, él siempre va a estar rasgando el pasado para tratar de encontrar algo con que acusar a los hijos de Dios. Esa es su esencia: acusar, resistir, oponerse al propósito de Dios, estorbar la obra de Dios, y a veces, lamentablemente, acusa a los hijos de Dios y le aceptan esas acusaciones. Pero dice Romanos 8:34, por favor, léelo conmigo, leámoslo en voz alta, y estas palabras alimenten nuestro corazón y nos fortalezcan, porque dicen: ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar a aquel que el Hijo de Dios limpió con su sangre? ¿Quién es aquel a quien el Padre ha perdonado y ha declarado justo, y que el enemigo venga y le señale cosas del pasado que ya fueron selladas por la sangre de Cristo? Dice el texto ahora: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Y mucha atención a esta parte: el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si la Escritura en Jeremías dice: clama a mí, y hoy nosotros clamamos a Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús, y lo hacemos con la seguridad de que nuestro Señor, que murió en la cruz por nosotros, está a la diestra del Padre, intercede por tu necesidad, intercede a tu favor, intercede para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, intercede para que las promesas de Dios te alcancen a ti y te alcancen en las futuras generaciones.
También dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 24 y 25. Especialmente es el 25, pero el 24 nos dice que el Señor permanece para siempre y que por eso tiene un sacerdocio que es inmutable, no puede cambiar. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso supera al sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de la ley. Y dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Jeremías nos está diciendo, clama a Dios en la gracia, en las condiciones del nuevo pacto. No solamente soy yo el que estoy clamando, no solamente es mi necesidad la que va a conmover a Dios, no es el poder de mi oración, es que el Espíritu de Dios está obrando, es que la palabra viva está obrando, es que nuestro Señor está obrando y especialmente Él está intercediendo, vive siempre para interceder. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Así que nosotros, si hemos sido muy bendecidos con Jeremías 33:3, en las condiciones del nuevo pacto, somos sumamente bendecidos, porque nos asegura el Señor que oirá nuestro clamor, que Él va a responder y que Él nos va a enseñar. Porque ahora se conjuga la palabra, el Espíritu de Dios, el sacrificio de nuestro Señor, los buenos planes que Dios tiene, todo a través de nuestro sumo sacerdote, que Él es el único que ruega por nosotros. Lamentablemente las personas nos dicen que hay quienes pueden rogar por nosotros y muchas veces uno busca que alguien, como en un trabajo, dice, oye, tú habla por mí. A veces la gente le dice a otro hermano, tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios, te pido que me ayudes, ahí te ruego que ores, porque tú estás más cerca de Dios, cosa que no es cierto. El que ruega por nosotros, el único camino, verdad y vida es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y tanto Romanos como Hebreos nos dicen que Él intercede por nosotros. Y esto vamos a ir ahora a todo esto, lo llevamos a Hebreos capítulo 8 y el versículo 6, donde dice que nosotros estamos en el ministerio de Jesús, en el oficio de Jesús como sumo sacerdote, que Él es el sumo sacerdote delante de Dios que ruega por nosotros, tiene un mejor ministerio. Y dice también que tiene un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. El texto dice así, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este pacto es mejor. Estas palabras son mejores que aquellas que Jeremías recibió en ese momento, porque Dios le dice a él, clama, yo te voy a responder y te voy a enseñar. Pero ahora cuando nosotros clamamos, lo hacemos porque hay un sacrificio. Lo hacemos porque hay una sangre derramada que nos permite acercarnos a Dios. Lo hacemos porque el Espíritu Santo está rogando por nosotros. Y lo hacemos porque, como dicen estas Escrituras, sobre un mejor pacto, sobre mejores promesas, Dios ha establecido el bendecirnos, edificarnos y manifestarse a nuestra vida. Por eso es que ahora sí podemos clamar. Clamamos en el nombre de Jesús, clamamos con la palabra de Dios, clamamos porque Él nos abrió un camino. Podemos llegar hasta su trono para poder clamar delante de Él y derramar nuestro corazón. Y clamamos delante de Él porque Él también intercede por nosotros. Él ruega por nosotros. El día y noche está al pendiente de nuestra vida. La obra, aunque fue sellada en la cruz del Calvario, Él vela como un
fiel sumo sacerdote, que esa obra se perfeccione día a día en nuestra vida. Así que te animo a clamar y te animo a creer que Dios te va a responder y te va a cumplir las buenas promesas de su palabra y te dará esperanza y fortaleza y bendición y te va a ayudar, no solamente a ti, sino a toda tu descendencia. En conclusión, ¿qué podemos decir? Si es maravillosa la promesa de 33:3, es más maravillosa cuando consideramos todo lo que Jesús ha hecho para garantizar que su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Entonces te invito a que dispongamos nuestro corazón para el Señor. Nos acerquemos a Él con todo nuestro ser y digamos: Señor, hágase tu voluntad. Tus caminos son mejores que los míos. Te invito a que tomemos un momento, realmente un momento de corazón, para conectarnos con Él y para permitir que Él se magnifique en nuestra vida. Oremos, oremos. Te invito, cierra tus ojos, abre tu corazón. Cierra tus ojos, abre tu corazón y digamos: Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por tu amor, por la bondad que has tenido a través de los años, a través de los tiempos, para garantizar no solamente a Jeremías que tú escuchas el clamor de tus hijos, que tú respondes, que tú aseguras que cada vez que uno de tus hijos clame a ti, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, tendrá una respuesta maravillosa de tu parte. Te agradezco, Señor, que hoy en nuestros hogares podemos invocar tu nombre, clamar todas tus palabras, tus promesas que iluminan nuestra mente, iluminan nuestro corazón y nos enseñan cómo acercarnos. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo clama en nosotros y a través de nosotros. Y te doy gracias, Señor, con todos los que están viendo esta conferencia, ahora este mensaje, todos invocando tu nombre, te damos gracias porque es nuestro Señor el que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso. Esto es lo que tú le decías a Jeremías: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cómo es todo tu poder y todo tu favor para responder al clamor de tus hijos. Que no te perturbamos, no estorbamos tu nombre, no te cansamos cuando estamos clamando de día y de noche para que en nuestra necesidad tu gloria resplandezca. Recordamos tus palabras. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y queremos decirte, Padre, en el nombre de Jesús clamamos sobre nuestra necesidad, seguros que veremos tu gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos para que tú seas glorificado. Y decimos amén. En el nombre de Jesús, así sea hecho para tu gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les guarde de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.